Profesor Ricardo Gómez Hedge, coordinador regional del programa Smart Forense para Latinoamérica y el Caribe, de la Oficina de Naciones Unidas contra el Delito y la Droga. Hoy vamos a desarrollar este tema que es tan importante sobre las drogas sintéticas y te agradezco de antemano por el espacio, por la oportunidad de contarle a la audiencia que tengo en el podcast un tema que es tan relevante para Costa Rica y para el mundo. Bienvenido, profesor. Gracias, igualmente. Yo te agradezco mucho, Tania, la oportunidad de poder exponer, como tú lo dices, este gran problema y gran amenaza que se cierne sobre todas las naciones del mundo, y no solo como una amenaza a la seguridad, sino como una amenaza a la salud pública. Una amenaza a la salud pública. ¿Son las drogas sintéticas la nueva amenaza? Definitivamente va a cambiar la dinámica del tráfico de las drogas a nivel continental, incluso mundial. Pero para efectos prácticos, nosotros que estamos acá, y en Costa Rica particularmente, en Centroamérica, donde estás ubicado en este momento, hay que considerar que esta dinámica se va a modificar con este ascenso del fentanilo y de otras drogas que incluso son hasta 50 o más veces más poderosas y más adictivas. Sí, mira, para mí las drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas, fíjate bien lo que te voy a decir, son el futuro del narcotráfico. Cada vez más vamos a ir viendo menos el tráfico de cocaína. Tal vez siempre se va a mantener el de la marihuana. Pero ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que ya están saliendo cannabinoides sintéticos que son mucho más fuertes que la marihuana. Pues, o sea que poco a poco también vamos a ir viendo esa sustitución. Entonces, definitivamente, las drogas sintéticas y las nuevas sustancias psicoactivas son el futuro del narcotráfico, de lo que va a ser el narcotráfico en los próximos años, o por lo menos en los próximos 15, 20 años. Y hay varias razones para eso, que te las puedo explicar si quieres. Sí, por favor, ¿cuáles serían las razones fundamentales? Obviamente tiene que ver con los laboratorios, la rapidez con la que se pueden diseñar algunas de las drogas, pero también con que muchas de esas drogas sintéticas que se están consumiendo hoy, unos lo saben, otros no lo saben, ¿verdad? Porque se habla mucho de cómo se incluye fentanilo en la mezcla de la cocaína cuando las organizaciones criminales están pues haciendo mucha más droga, ¿verdad? Con el famoso kilo de la cocaína, cómo lo mezclan con otras sustancias y esto puede producir mayor adicción. Muchas veces los consumidores no tienen idea, ¿verdad? Pero yo supongo, y ahí nos vas a ampliar, por supuesto, que uno de los elementos principales tiene que ver con que estas drogas son medicamentos de absoluto uso legal. Entonces, por lo tanto, la disponibilidad de estas sustancias es mayor. Sí, como tú sabes, las drogas sintéticas empiezan a surgir a través de la síntesis química para emular aquellos efectos que producían las drogas basadas en plantas, digamos. Ahora, ¿qué está pasando? Tú ponte a pensar, imagínate, para la cocaína tú tienes que estar lidiando con grupos armados en la jungla, perdido a saber a dónde. Tienes que estar viendo climas, tratando con grupos de campesinos, sacar esa droga por todo eso, pasarla a cuántos miles de kilómetros por el mar. O sea, es súper complicado. Mientras que eso, en las drogas sintéticas, lo que tú necesitas es el conocimiento de cómo hacer, cómo sintetizar las drogas, saber qué precursores vas a utilizar para la misma, y esto es mucho más barato. Además, estas drogas se pueden hacer en cualquier lugar. No necesitas ningún tipo de clima, no necesitas nada más que el conocimiento y las sustancias. Igualmente son muy difíciles de controlar, porque si tú te acuerdas de tus clases de química, tú le varías algo y está frente a una nueva sustancia, que muchas veces ni siquiera va a ser ilegal en los países, pues porque tú le varías algo y es otra cosa totalmente disponible. Además, la materia prima para elaborar esto, como tú lo decías, muchas drogas tienen su uso médico legal y para eso es que deben de ser utilizadas. Lo que estamos viendo es que se está desviando muchas de estas drogas para usos de tipo que no fueron diseñadas, de tipo recreativo. Y entonces, el otro problema es que muchas de estas sustancias ni siquiera están sujetas a fiscalización alguna,
ni siquiera van a ser legales, y además el poder detectarlas, identificarlas, requiere de una gran capacidad forense de los laboratorios para lograr hacer el análisis y una gran capacidad de las autoridades para poder identificar estas drogas. Y el problema va mucho más allá. O sea, nosotros oímos mencionar el fentanilo, pero como tú bien lo has dicho, hay muchas más sustancias que están afectando. Hoy la persona que está consumiendo drogas no sabe en realidad qué está consumiendo. Te puedes imaginar, no sabe, porque están haciendo mezclas de mezclas. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber. ¿Qué anda circulando para poder nosotros tomar las medidas adecuadas? ¿Y cuáles son algunas de las recomendaciones cuando ustedes observan desde la oficina de las Naciones Unidas ese comportamiento? ¿Se toma en consideración a las poblaciones que están obviamente en consumo? ¿Cómo hacen para poder alertar de una forma temprana cuáles son esas tendencias en América Latina? Bueno, mira, aquí hay varias acciones que nosotros obviamente no solo recomendamos, sino que promovemos. Una de las principales es que los países establezcan unos sistemas de alerta temprano. Un sistema de alerta temprano no es nada más que una red de intercambio de información entre todos aquellos actores claves de un país que tienen que ver con el tema de las drogas. Este sistema lo que nos permite es identificar qué es lo que anda circulando, para que luego, a través de la conformación de una mesa técnica con todos estos actores, se pueda decidir qué acción podamos tomar con el respecto de la aparición de una nueva sustancia, con nuevas combinaciones de drogas que estén apareciendo, nuevas formas de consumo que hayan. Entonces, es bien importante que un país cuente con esta herramienta. Y eso es lo que nosotros promovemos. Lo otro que promovemos, y te lo voy a decir claramente, es imposible que un país, todo lo que haga en este problema, no sirve de nada si no se fortalecen los laboratorios forenses de análisis de drogas. Es necesario contar con esa capacidad de poder analizar, identificar correctamente el contenido de estas sustancias. Y como tú bien lo dices, están haciendo unas mezclas tremendas, ya le están metiendo la cocaína, fentanilo, eso lo que va a generar es adicción, obviamente, pero también esto es mucho más negocio. Aquí ya no hablas tú de mover toneladas, aquí hablas de microgramos, de miligramos con lo que hace la droga, o sea, que es otra dinámica totalmente. Ya el narcotraficante tampoco es aquel que anda en un camión y va a andar rodeado de gente armada, no, este puede ser cualquiera. Si tú entras al dark web, te vas a dar cuenta con la facilidad que se pueden adquirir todo este tipo de drogas para que tú comiences tu negocio. ¿Y cuáles son los mecanismos que se utilizan mucho más, que ustedes han logrado determinar desde la oficina de Naciones Unidas? Yo he escuchado y he leído y estudiado que se utiliza muchísimo la paquetería, ¿verdad?, para poder movilizarlo, porque estamos hablando de que con pequeñísimas dosis el efecto es 50, 60, hasta 70 veces mayor. Entonces, ustedes han logrado determinar cuáles son los mecanismos primarios con los que se está haciendo toda esta movilización de la droga como tal. Ahorita quisiera que también hables puntualmente de los precursores, porque ahí esa es otra cosa. Se habla mucho de China, de la responsabilidad de China por la crisis que hay en Estados Unidos del fentanilo y de las drogas sintéticas. Los precursores son de China, sí o sí, y hay laboratorios en México. Quiere decir que ellos están produciendo con los precursores que vienen de China, pero ¿cuáles son estos mecanismos principalmente? O sea, como tú te digo, y tú bien lo dijiste, muchas de estas sustancias, muchos de estos precursores tienen su uso legal. Lo malo es que se desvía el mismo. Obviamente, China era el mayor proveedor de fentanilo ya elaborado y también de los precursores. Pero fíjate que últimamente China ha tomado ya medidas para ir contrando, ir fiscalizando cada vez más que no sea esa venta tan libre. Sin embargo, ya vemos también que está entrando al negocio India de estar proveyendo, porque como te digo, estas sustancias son legales, o sea, no estamos hablando de nada legal. El uso
inadecuado de la misma es que lo torna, lo entra en el ámbito de la ilegalidad. Entonces es así como a medida que se van fiscalizando, esta gente muy inventiva y va creando nuevas cosas. Hoy que estamos viendo, y puedes entrar tú, yo invito a todo el mundo que tenga interés a entrar a nuestro sistema de alerta temprano global, que ponen 1DC EWA, y ahí pueden entrar, se registran y pueden ver todo lo que está pasando alrededor del mundo con este tema. A raíz de esta nueva fiscalización que está generando, de mayor fiscalización de China sobre estos productos, vemos que ahora ya cambiaron y cada vez estamos viendo la utilización de otros opioides sintéticos que se conocen como los nitazenos, que son los que están apareciendo ahora cada vez más. ¿Entendés? Y estos son 10 veces más poderosos que el mismo fentanilo. Y obviamente lo que ocurre es que en estas sustancias, 2 miligramos te morís, si te dan una sobredosis. Entonces lo que vemos es que mucha gente que manipula esta sustancia no tiene esa capacidad técnica para poder poner las medidas adecuadas y todo, y es cuando se pasa. O en el peor de los casos les venden una sustancia diciendo que es otra y ellos ocupan la medida anterior y se pasa, como es el caso del carfentanilo. El carfentanilo es un sedante para elefantes, 100 veces más potente que el fentanilo. Imagínate que si yo te vendo carfentanilo diciéndote que es fentanilo y tú pones la misma dosis, pues se va a morir. Y ese es lo que se está viendo. Pero también están circulando otros grandes problemas. Mira, hay productos veterinarios como la silacina y la ketamina, que en Costa Rica es un problema tremendo, que también son de uso veterinario, pero ya se están utilizando porque generan efectos de alucinógenos, pues, y eso están generando nuevos tipos de drogas utilizando la ketamina, que eso en Centroamérica circula libremente, porque como te digo, es un producto de uso veterinario legal. Sí, tendría que existir entonces un control mayor, que ahí están mencionando los medicamentos que son de uso veterinario y que ciertamente sí, en Costa Rica se consume mucho ketamina y otros medicamentos que son, bien lo mencionaste, para elefantes, para caballos, muy, muy, muy fuertes y se consume muchísimo. Pero tendría que existir entonces una regulación mayor, principalmente pensando en el foco en las aduanas. Aquí existe una ley, la 8204, que es la que le dio creación al Instituto Costarricense sobre Drogas, y por supuesto que hay una gran determinación en cuanto a el seguimiento para los precursores, pero han encontrado que en Costa Rica se requiere mayor seguimiento, hay que hacer alguna reforma como recomendación, porque ustedes están obviamente estudiando el fenómeno, no solo de las drogas, sino del delito en toda América Latina y el Caribe. ¿Qué es lo que le hace falta al país? Porque también hay otra cosa que es muy delicada, lo conversábamos recientemente en un foro donde tuviste la oportunidad de participar y de venir a ilustrarnos a Costa Rica en representación de Naciones Unidas. Las personas siempre buscan cómo drogarse. Pues se van a drogar con el fentanilo o con estos otros químicos que son obviamente también mucho más adictivos, o lo van a hacer con sustancias que van a extraer. Ha sido histórico a través del tiempo el opio. Pero, ¿qué hay que hacer? Hay que pensar y hay que mencionar a la industria farmacéutica. Hay que entrar con mucha más contundencia con una organización como la OMA de aduanas mundiales. Hay que ir más hacia lo que se está moviendo en toda la cadena de suministro, que tiene que ver con los precursores. ¿Cuáles son las alternativas? Sí, fíjate que constantemente se están evaluando qué sustancias se empieza a hacer desvío de la misma, y estas van entrando en las distintas listas de fiscalización. Costa Rica ya ha de tener una lista que tú la puedes averiguar, de sustancias que están bajo fiscalización. Eso quiere decir que su comercialización es bien regulada y se sigue todo hacia quién compra y para qué se utiliza. El problema es que hay otras que todavía no se están fiscalizando porque no han entrado en esas listas. Es ahí donde sirve el sistema de
de alerta temprano, tanto el nosotros que es global, como el que estamos ya montando en Costa Rica, que va a ser el nacional. Aquí lo importante es que las drogas se utilicen para lo que fueron diseñadas y para su uso legal y que no se desvíen. Eso es lo que tenemos que evitar y eso tiene que ver con esa coordinación de una serie de actores claves, que todos estos se concentran obviamente en el caso de Costa Rica sería bajo la coordinación de la ICD, del Instituto Costarricense sobre Drogas, para poder empezar a ver, miren, está entrando esto, se está desviando esto tiene que entrar en fiscalización. Igualmente, a nivel mundial, todos los años se lleva a cabo la Comisión de Estupefacientes, una reunión donde se van poniendo nuevas sustancias nuevos productos se van poniendo bajo fiscalización de las diferentes convenciones, tanto la 71 como la 72 y la última del control de drogas. Entonces, esto es importante. Lo más esencial es eso, ver qué anda circulando en los países, porque se está vendiendo droga que no tiene nada que ver con la droga. Por ejemplo, te pueden estar vendiendo éxtasis que no lleva nada que ver con el éxtasis, sino que están ocupando el nombre comercial del éxtasis. O como se ha dado con la famosa cocaína rosada que anda circulando en toda América Latina, que originalmente era un producto activo 2CB, es mucho más caro, y que aquí en América Latina sencillamente le cambiaron y le están poniendo ketamina, que es un producto mucho más barato y más accesible por estos lados. Y sin embargo se vende, fíjate bien la inteligencia, como cocaína rosada, o sea, no tiene nada que ver con la cocaína, pero va dirigida a aquellos consumidores que dicen, esta debe ser un tipo de cocaína más fuerte o mejor. Ve la inteligencia. Asimismo, muchos de estos productos, y hay que tener mucho cuidado, vienen con calcamonías bien llamativas, con cuestión de caricaturas y todo, que son muy atractivos para los niños por los colores. Y te voy a decir otro problema. Si yo le dijera a alguien que nunca ha consumido drogas, mira, te puedes inyectar esta droga, difícilmente te lo voy a decir a alguien que no ha consumido, lo va a hacer. Igual si yo le digo, mira, esta droga se inhala por la nariz, tampoco si no ha tenido esa experiencia, es raro que lo vaya a hacer. Sin embargo, si yo vengo y le doy una pastilla, la va a tomar. Porque nosotros en nuestro día a día, todo el tiempo estamos consumiendo que aspirinas, que drogas, para la presión, o sea, estamos acostumbrados a tomar pastillas. Y eso torna mucho más difícil el control. Porque la gente que está en el campo, policías y todo, ven a alguien que va con pastillas, y dice, bueno, son pastillas, porque parecen pastillas reales. Nunca se pueden imaginar que son otro tipo de sustancias, drogas de uso recreativo, que además son muy peligrosas. Sí, muy peligroso. Y ahora que mencionabas cómo disfrazan algunas de las sustancias químicas de una forma atractiva, es muy peligroso. En Costa Rica ha aumentado exponencialmente el consumo de drogas, pero principalmente la pasta base, el famoso crack, y sí ha habido un repunte en cuanto al consumo de las drogas sintéticas. Y ahí también, que hay una gran preocupación, que supongo que ustedes lo tienen bien mapeado, es cómo van a afiliar niños y adolescentes a las organizaciones criminales con sustancias que son bonitas, ¿verdad? Que tienen caras bonitas, que tienen colores llamativos y eso es muy peligroso. ¿Cuáles pueden ser las posibles soluciones, más allá de un sistema de alerta temprana, que por supuesto es muy eficiente y que es para las autoridades, pero para el común denominador, para las familias, para los entornos escolares? Hay que hacer una mayor supervisión sobre este tipo de drogas, por lo que estabas mencionando, que son bonitas, son muy atractivas, son muy llamativas, pero también, cosa que eso había dejado de suceder, al menos acá, se afilian en consumo. Antes no, antes el que estaba en una organización criminal, si se podía, ojalá que no fuese consumidor, porque por obvias razones, al ser consumidor hay una latencia de que, ¿verdad?, se consuma lo que debería, abro comillas, de vender. Hoy por hoy es muy triste, pero a estos niños los están afiliando con estas sustancias para que estén en las organizaciones y hacerlos adictos, y además hacerlos adictos desde muy pequeñitos, para que tengan
gran estadía dentro del consumo. O sea, ellos están pensando, por supuesto, solo en el mercado. ¿Qué deberíamos de estar haciendo? Pero desde las comunidades, desde los núcleos, porque yo entiendo que obviamente Naciones Unidas hace esta observancia permanente, estudian todos estos casos, nos alertan, nos educan, pero ¿qué puede hacer la gente? ¿Qué puede hacer la gente más allá de una organización o más allá del Estado como tal? Bueno, mira, lo primero es tomar conciencia, o sea, tomar conciencia de la existencia del problema. Si tú te das cuenta, y lo puedes verificar, ahí en Costa Rica vas a ver ya dulces que llevan THC, chocolates, gomitas espaciales que le llaman, cuestiones que son droga y que se lo están consumiendo los niños con dulces. O sea, tienen esa presentación de atractiva para ellos. Acá lo primero es dar a conocer, así como lo que estamos haciendo, primero la existencia del problema. Segundo, las distintas variedades de formas en que se están comercializando estos productos, que son muchas. Tercero, ver también, esto se comercia a través de redes sociales también, o sea, a través de las distintas redes sociales que existen, se compra y se vende estas sustancias con una gran facilidad. Entonces es ahí la importancia, y vuelvo a insistir, que necesitamos saber qué anda circulando en Costa Rica, qué es lo que anda circulando, en qué presentaciones, qué es. Y para eso es importantísimo contar con ese sistema de alerta temprana. Gracias a Dios ya estamos cerca de poderlo lanzar. Como tú bien sabes, yo estuve en una gira ya de asistencia técnica. La voluntad política de todas las autoridades es excelente. El ICD también excelente en todo, ya está todo montado. Y con todas las personas y todos los actores que yo hablé, todos están dispuestos ya a que esto se haga una realidad. Ese va a ser un paso gigantesco en cuanto a que la gente pueda saber, porque ahí es donde se emiten las alertas. Por ejemplo, llega una persona con una gran sobredosis al sistema de salud y vemos qué es lo que ha consumido, y si vemos que eso está llegando a otras personas, eso inmediatamente se pone la alerta para que la gente sepa, señores, anda circulando esto, que contiene esta y esta sustancia, y estas son las medidas que ustedes pueden tomar. Entonces eso es importantísimo. Lo otro, Costa Rica tiene un laboratorio forense, gracias a Dios, buenísimo, de excelente calidad. Lo que pasa es que está sobresaturado de trabajo y con un presupuesto súper limitado. Si un país quiere ser serio en esto, tiene que fortalecer o sí el trabajo de los laboratorios. Tú lo mencionaste también, el problema de las leyes. Las leyes que tenemos están, no sé de cuándo es la ley, pero es demasiado, no está actualizada para las nuevas amenazas que se vienen. Inclusive el laboratorio que es de química analítica, solo analiza aquella droga, fíjate que sus casos son judicializados. Y de ahí hay una gran cantidad de drogas que nunca se analiza, nunca se sabe qué va a ser. Dentro de poco ahí en Costa Rica se va a comenzar un programa muy interesante con el que a través del laboratorio de la UCR se van a empezar a analizar tipos de drogas que se recolectan en la calle, y sobre todo que va a ser muy interesante en el sistema penitenciario de Costa Rica. Eso yo creo que nos va a dar una gran visión de todo lo que está pasando. Entonces, en ese sentido, siéntanse contentos que las autoridades que están tomando las decisiones en Costa Rica sí están bien orientadas y ya se dieron cuenta de la importancia de actuar en esto. Y de ahí es de empezar a hacer conciencia de la necesidad de cambiar las leyes, porque esto es demasiado dinámico. Acá no puedes tú señalar, por eso es que nosotros ocupamos el término nuevas sustancias psicoactivas, porque eran tantas que estaban saliendo que sencillamente le pusimos, son todas aquellas sustancias que no están incluidas en la Convención de 1961, de 1971, y que pueden representar un grave daño a la salud pública. Entonces, Sí. nos tenemos que ir adecuando, tenemos que ir cambiando ya el chip. El otro gran problema, esto no es una droga que consume, la consume gente de los niveles altos y medios. O sea, gente que ha podido estar en el extranjero, que conoce de esto. No es una sustancia todavía de la calle.
Obviamente, en la medida que vayan bajando los precios y todo eso, va a llegar ahí. Pero sí, poco a poco vas a ir viendo tú ese cambio. Ahorita todavía nosotros podemos actuar como se debe actuar, prospectivamente, antes de que tengamos el problema y nos exploten las manos, como ya estamos viendo en otros países, poder ya tener montado un sistema para poder reaccionar a esto. Si no, después va a ser, como decimos, demasiado caro. Bueno, y ahí tenemos el caso de Estados Unidos. Muchos dicen con gran preocupación que es válido en Centroamérica. No lo ha logrado Estados Unidos, podríamos lograrlo nosotros con los pocos recursos que tenemos. Lo señalabas, ¿te parece que en el laboratorio forense en San Joaquín de Flores, en el OIJ, sí tenemos unas instalaciones de primer nivel, de primer mundo? La gente está muy bien tecnificada, pero ¿cómo podríamos nosotros enfrentarnos a este flagelo que es tan complicado si Estados Unidos no ha podido? Eso es una cosa importante de señalar. Y lo otro es que pues, se tiene que estar haciendo una verificación de cuáles son las drogas que más se están consumiendo, las drogas sintéticas, pero tenemos unas brechas muy amplias a nivel del sistema de salud, porque, bueno, y además, creada la ley, creada la trampa. Nos hace falta una legislación, endurecerla de pronto, pero una vez que se endurece, pues se crean también en paralelo mercados irregulares para el contrabando. Una cosa que nosotros tenemos en el país que es muy preocupante es el contrabando de medicamentos. Hay muchísimos medicamentos que se venden a vista y paciencia de las autoridades en uno de los parques públicos del centro de San José más conocidos del país, ¿verdad? Todos sabemos. Y ahí usted encuentra medicamentos de todo tipo que vienen de las propias instalaciones cercanas de uno también de los hospitales más importantes del país que se encuentran en la capital. Entonces, ahí tiene que haber una mayor interacción con el Ministerio de Salud, con las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social, porque hay muchísima gente que se droga con medicamentos que se obtienen de una forma absolutamente legal en las instalaciones nuestras, en cualquier clínica, en cualquier EVAIS. Hace falta que se regule mucho más, que se trabaje de una forma más articulada entre salud pública, Caja Costarricense de Seguro Social y el instituto. No es solo un tema de alerta temprana. Sí, pero es que exactamente eso es lo que hace el sistema. El sistema es ese ente de coordinación entre todos ellos. Es ese ente de comunicación. O sea, ese es lo que hace. Fíjate que cuando yo estuve en Costa Rica noté que los medicamentos son carísimos. O sea, los precios, y eso me indicó inmediatamente que definitivamente lo que tú estás diciendo, que ha de haber un gran ingreso de tipo de medicamentos de uso legal por otros medios porque son demasiado caros. Pero acá lo primero es que nosotros siempre comenzamos al revés. O sea, queremos comenzar sin saber qué es lo que está pasando. Primero necesitamos ver qué es lo que está pasando, en este caso en Costa Rica. Por ejemplo, lo que pasa en Norteamérica tiene que ver mucho con la adicción a los opioides sintéticos. Ese problema quizás no lo tenemos nosotros en nuestros países, no hay ese nivel de adicción a ese tipo de sustancias. Sin embargo, eso no quiere decir que en un futuro no vaya a generarse, porque como tú lo dices, si ya están mezclando esto con la cocaína, obviamente eso va a generar un tipo de adicción. Pero lo más importante, y te vuelvo a insistir, todo lo que hablemos queda en el aire si no sabemos exactamente qué, cómo y qué se está moviendo dentro de Costa Rica y de toda Centroamérica, porque lo que llega a Costa Rica lo vamos a encontrar en los demás países. Y esta es una cuestión que, como yo lo dije al principio y tú lo acabas de repetir, no es solo un problema de seguridad, es un problema de salud pública. O sea, acá la gente se muere. La gente se muere y cada vez estamos viendo drogas más poderosas, drogas más adictivas, drogas que generan otros comportamientos totalmente irracionales y de locura. Estamos viendo la violación de niñas ocupando drogas. O sea, este es un problema que se va a ir extendiendo. Si nosotros no sabemos qué está pasando, estamos queriendo combatirlo a ciegas. Yo he visto esto, yo he visto lo otro. No,
Por eso es necesario conformar ese sistema en que, como te digo, participan todos ellos. Ahí va salud, ahí van los colegios, ahí va educación, ahí van inclusive las organizaciones de prevención. Claro, quizás al principio no todas participen. Se comienza con un binomio estratégico que es, en este caso de Costa Rica, el Instituto Costarricense sobre Drogas y el Laboratorio Forense. Ese es, a partir de ahí se empiezan a sumar todos los demás actores en su momento y cuando ellos vayan viendo la necesidad. Nosotros tenemos otro gran problema. Cuando nosotros vemos algo, nosotros nos enfocamos en lo que necesitamos. Mire que yo necesito esto, yo necesito que me den esto, yo necesito que me den... No, partamos de lo que tenemos. Ya tenemos muchas cosas, ya hay muchas cuestiones y Costa Rica está mucho más avanzado que otros países. Como tú dices, el laboratorio es una belleza, gente muy preparada, pero que está sobresaturada de trabajo, De casos. analizando casos que la verdad no requieren mayor, porque analizar marihuana, analizar no es la gran, no requiere de tanta cuestión, pero sí estas sustancias, en la medida que vayan apareciendo, y cada vez tienen que irse capacitando más, darle más presupuesto, más personal, porque me comentaban cuando yo estuve ahí con el agente de laboratorio, que se les ha incrementado y que están, yo creo que trabajando al 105, 110% de su capacidad. Entonces, claro, yo veo que todos dicen, nosotros vamos a entrar todo. La primera acción es fortalecer el laboratorio. La segunda es montar este sistema. Y a partir de ahí, espero yo que en poco tiempo ya vamos a poder platicar más. Esto es lo que anda circulando en Costa Rica. Esto se está consumiendo de esta manera y ya tú vas a ir viendo. Acá nosotros, yo estoy, como tú sabes, basado en El Salvador. Ya contamos con un sistema de alerta temprano desde el año 2022 y aquí ya se emitieron 6 alertas. Acabamos de terminar de montar el de República Dominicana, ya emitió 2 alertas para que te des cuenta cómo esto se va a ir dinamizando. Entonces yo creo que Costa Rica va en el paso correcto, que es de felicitar, como te digo, a la autoridad, pero no hay que quedarse dormido en los laureles, hay que continuar hasta que esto se haga una realidad y difundir este problema a todas luces y a todas partes. Nos ha faltado porque Costa Rica lo va a implementar gracias a ustedes, gracias a la oficina de Naciones Unidas, pero nos ha faltado ser más preventivos. Estabas diciendo que el laboratorio, que es una muy buena cosa, y las instalaciones del Poder Judicial, del OIJ en Heredia, son de altísimo nivel, pero hemos sido muy reactivos, más que preventivos. Ya con este sistema de alerta temprana, por supuesto, vamos a ser mucho más preventivos. Nos hace falta en la política nacional ser mucho más enfocados en trabajar de una forma articulada, o ustedes lo observan bien. Yo sé que esta plataforma va a servir como un catalizador precisamente para que se articulen las instituciones, pero yo creo que el país ha pecado también de alguna forma por idiosincrasia, y esto siempre lo señalo. De alguna forma el costarricense es confianzudo y ha hecho falta sensibilizar en cuanto a todos estos temas de las drogas. Ahora lo señalaste al principio, los niños son víctimas hoy por hoy, porque hay los famosos popis, los confites, que además tienen presentaciones muy bonitas, muy atractivas, con colores llamativos. Y ha sido confianzudo entonces desde el nivel institucional, porque es como, aquí siempre ha habido un desdoblamiento, profesor, sobre estos temas. A Costa Rica no le va a pasar. Nosotros éramos la Suiza centroamericana, ¿verdad? Entonces, todos estos fenómenos están del Triángulo Norte hacia arriba y de la región andina hacia, ¿verdad?, hacia otros países y otras latitudes. Entonces, nos hace falta, para ir cerrando con las ideas, son retos que tiene el país pendientes. Hay que articularse mucho mejor, porque lo que se viene es una oleada de consumo de sustancias que son químicas, y ahí tenemos el gran problema, que muchos de ellos son medicamentos que se venden en veterinarias, son medicamentos que prescribe un psiquiatra, ¿verdad?, un medicamento que prescribe la Caja Costarricense, un médico, pero que están ahí, que hace falta entonces mayor regulación, para cerrar con grandes ideas y conclusiones. Sí, no, mira, definitivamente.
lo que está viviendo Costa Rica ha de tener, y esa es mi idea muy propia, ha de tener relación con que el desvío del tráfico se está, vaya, ahí está viendo, mira, ya la cocaína no está fluyendo tanto hacia el norte, sino que hacia Europa. Entonces, obviamente, ahí Costa Rica se vuelve un punto mucho más estratégico para mover la droga. ¿Y por qué? Porque ya en los otros países está la metanfetamina. Si tú ves el último informe de nosotros sobre drogas, vas a ver que desde el 2015 al 2023, que tienen los datos, vas a ver que los decomisos de cocaína sí siempre son mayores que los de metanfetamina. Estos se han duplicado, pero los de metanfetamina se han triplicado. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Que poco a poco la metanfetamina se está comiendo el mercado de la cocaína. Otra cosa que veas, Afganistán, que era el mayor productor de heroína, hoy ya vio el negocio de la metanfetamina, hoy ya se está haciendo fabricación de metanfetamina. Entonces, todo eso está generando todo ese cambio entre los distintos flujos de tráfico, etcétera, que es lo que van ocasionando los cambios en los países. Y por eso es muy importante adoptar una visión estratégica, pero en realidad estratégica, a largo plazo de lo que está pasando. Acá nosotros normalmente pasan las cosas, reaccionamos. No, tenemos que enfrentarnos de este problema de una manera prospectiva. ¿Qué es lo que se nos viene? ¿Qué es lo que vamos a enfrentar de aquí a 10 a 15 años? Y a eso nos tenemos que preparar ahora. Y esto cada vez se va a ir dinamizando más, cada vez vamos a ir viendo mucho más drogas. Y si no tenemos los laboratorios, si no tenemos, ojo, los equipos para detectar estas drogas, porque estos requieren equipos que son carísimos para detectar las drogas en el momento. Ya no es solo esa prueba de color, no, se necesita de un tipo de aparatos portátiles de detección que nos pueden decir, miren, esta sustancia, otra. Si no se tiene eso, en esto vamos a estar a ciegas. Y nos va a estar, y yo creo que es lo que está pasando ya y que no lo estamos detectando. Está pasando toda esta droga y sencillamente nos está pasando debajo del radar, porque seguimos concentrados. Yo no digo que no hay que seguirle prestando atención a la cocaína, claro que sí, pero también hay que venir esto, que es lo que se nos viene. Y bueno, yo creo que pero van por buen camino. No es un mal escenario, por lo menos el que yo vi en mi visita. Sí. Yo creo que estamos a tiempo y gracias a ti, porque este tipo de programaciones y cuestiones son lo que en realidad pueden que la gente empiece a prestarle atención a esto, porque mucha gente, si tú platicas, ni conoce, ni sabe qué son. No tienen idea, no tienen idea. Sí, yo creo que hace falta que se aborden estos temas más en la televisión, en la radio y en los podcasts. Yo te agradezco muchísimo por el tiempo, estimado profesor Ricardo Gómez Hedge de Naciones Unidas, Oficina contra la Droga y el Delito. Gracias por este espacio y espero que nos podamos ver pronto. Y auguro cosas positivas con este sistema de alerta temprana. Ojalá que se logre articular y sensibilizar mucho más a la población para no llegar a las crisis como la que tiene hoy por hoy Estados Unidos. Muchas gracias de nuevo. Y a todos ustedes pueden ir a seguir el episodio también en el canal de YouTube, en el canal de podcast en Spotify, TMR Consulting Seguridad Hoy. Un agradecimiento muy especial para nuestros patrocinadores, que son los que hacen posible siempre el canal y la comunicación para poder sensibilizar. Supli Servicios y Arco Consultores. Nos vemos en un próximo episodio.